Buenos días, chicos. Buenos días, profa. ¿Cómo están? Me voy a conectar a las 9 y ya para mi examen. Bueno, chicos, necesito por favor que tengan a la mano sus fichas, que tengan post-its, si es así, o su libreta, no sé, para que puedan hacer anotaciones. Recuerden que les comenté el día de hoy vamos a complementar su fichero para que les sirva como guía de estudio, porque su examen es el próximo viernes. ¿A qué hora les había dicho? ¿Quién se acuerda? ¿A qué hora es su examen, chicos? A las 9. Así es, a las 9 de la mañana, ¿sale? Prendan sus cámaras, por favor. Entonces vamos a ir desde el comienzo, porque aparentemente no había dudas, pero ahorita voy a saber si es cierto. Nos vamos a ir con la ficha número 1, por favor, que es el concepto de salud, me parece. ¿Quién me puede decir, según la OMS, cuál es el concepto de salud? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así es. Entonces, aquí en este concepto nos va a abarcar 3 elementos, ¿sale? Acuérdense que la salud se establece por el equilibrio de estos 3 elementos y no solamente la ausencia de una enfermedad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos 3 elementos o la clasificación de la salud? Huésped, ambiente y agente causal. No, eso es de la triada ecológica, Ah, ¿sale? La clasificación de la salud es físico, biológico Y social. y social, así es. Entonces, antes de avanzar, chicos, les voy a decir cómo va a ser la dinámica. Yo voy a estar hablando de ciertos temas que ya abordamos y si hay algún punto que les parece importante, anótenlo, ¿sale? En la ficha correspondiente. No les voy a estar diciendo, pasamos a la siguiente ficha, sino ustedes mediante yo esté avanzando con la información, pues ya saben de qué ficha se trata. Para O sea, que ¿lo podemos poner en diferentes fichas? Es que las mías están llenas. ¿Sí? ¿O no tienes post-its? Ah, sí. Entonces, en el post-it hacen su pequeña nota y la pegan en la ficha correspondiente, ¿sale? Ok. Entonces, de esa manera van a complementar su fichero y van a poder estudiar un poquito mejor o más a fondo. Bueno, entonces, como les decía, yo voy a estar abordando los temas y en caso de que yo también les diga, anoten este dato, lo anotan en el post-it y lo pegan en la ficha, ¿sale? Bueno, entonces, la primera anotación que deben poner es la clasificación de la salud, que es biológico, social y psicológico, en la primera ficha. Ahora, también estuvimos abarcando otros conceptos como lo es la enfermedad y prevención. ¿A qué se refiere la enfermedad? Bueno, son alteraciones precisamente en cada uno de estos procesos, tanto biológico, físico o social, de una persona, ¿sale? Y que van a determinar el estado de salud de ella. La prevención, chicos, son acciones encaminadas a evitar una catástrofe o a reducir el grado de los daños que pueda ocasionar algo. Recordemos que la prevención está dividida en varias partes, que es la primaria, secundaria y terciaria, y ahorita lo vamos a abarcar. Ahora vamos a pasar a la ficha número 2, que es la triada ecológica. Aquí hay algo importante que quiero decirles. No se confundan entre la triada ecológica y la historia natural de la enfermedad, ¿sale? Porque en el examen van a venir las dos y quiero que quede claro cada uno de estos elementos. La triada ecológica es un proceso dinámico que va a estar en constante movimiento en el cual van a interactuar 3 elementos. Ahora sí, ¿cuáles son esos 3 elementos de la triada? Agente casual, ambiente y huésped. Así es, agente Okay. causal, ¿sale? Sí. De causa. Ambiente y hospedero o huésped. Se le conoce de varias formas. También acuérdense para que si en el examen viene de una manera, no se vayan a confundir.
Entonces es hospedero o huésped, ambiente y agente causal, ¿sale? Entonces, la triada ecológica es el proceso en el cual todos estos elementos van a estar interactuando, ¿sale? Para que haya un equilibrio en el estado de salud de la persona. Ya cuando hay un desequilibrio en uno de estos tres factores, ocurre la enfermedad, que ahorita lo vamos a ver en la historia natural. Ok, entonces, ahora, ¿qué es el hospedero? ¿A qué se refiere? ¿O el huésped? Es la persona que puede mantener la enfermedad, Así es. que se enferma, por así decirlo. Así es. Es la persona que se enferma, ¿sale? La persona que es vulnerable a ciertas enfermedades. Y acerca del hospedero, chicos, o del huésped, ¿qué características y qué factores contribuyen a que esta persona se enferme? Vimos algunos factores, que son, por ejemplo, la edad. ¿Qué otros? Factores del huésped, edad. Acuérdense que decíamos que a lo mejor los niños de 1 año son más vulnerables a una gripe y es más riesgosa para ellos. ¿Qué otro? Estado nutricional. ¿Por qué? Factores laborales, Ajá, factores factores laborales también. hormonales, causas Hormonales, genéticas, causas genéticas, causas psíquicas o ajá, y psicológicas. estrés. Estrés, así es. Entonces, todos estos factores van a determinar que una persona puede estar en salud, en estado de salud o de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las características del huésped? Les voy a decir, Susceptibilidad, susceptibilidad, inmunidad, inmunidad, periodo de periodo de transmisibilidad, transmisibilidad y resistencia. resistencia, exactamente. Ahora, ¿qué pasa o a qué se refiere la susceptibilidad? La vulnerabilidad. Así es la vulnerabilidad de una persona. La inmunidad son los mecanismos de defensa. Buenos días. La inmunidad son los mecanismos de defensa con los que cuenta nuestro cuerpo humano para poder atacar una enfermedad. El periodo de transmisibilidad, pues su nombre lo dice, el tiempo que tarda un agente causal en provocar la enfermedad. Y la resistencia, pues qué tan tolerante es la persona a combatir la enfermedad. ¿Sale? Chicos que acaban de entrar, por favor, estamos trabajando con el fichero, están haciendo anotaciones para que lo puedan complementar como guía de estudio, ¿sale? Entonces, como ahorita ya van entrando un poquito tarde, cuando termine la clase la voy a subir a YouTube para que puedan complementar la información desde el inicio, ¿sale? Entonces, desde ahorita en adelante pongan mucha atención. Ok, entonces, esos serían algunos factores y algunas características del hospedero o del huésped. Ahora, ¿cuáles serían aquellas características del agente causal? Recuerden que este se va a clasificar en 3. Agente causal es todo aquello que nos va a provocar una enfermedad, ¿sale? Su nombre lo dice, agente causal, de causa. Todo aquello que nos provoca una enfermedad. Y puede ser de origen biológico, como virus, bacterias, hongos, microorganismos, etcétera. ¿Qué otro? Químico. Químico, por ejemplo. Un virus. No, ese es biológico. Físico, ¿no? El físico es otro. Ajá, pero en químico, ¿qué es lo que nos provoca una enfermedad o alguna alteración a nuestro organismo? Y el Hablábamos de las sustancias tóxicas, chicos, como las drogas, por ejemplo, ¿sale? Los insecticidas y algunos elementos o sustancias que utilizamos en la casa para limpieza. Eso se refiere a la sustancia, a los químicos. Ahora, los físicos, ¿a qué se refiere? ruido, iluminación, temperatura. Ajá, ruido, iluminación, temperatura. Variaciones. Ajá, clima. Y también hablábamos aquí en los físicos de las personas que a lo mejor pasan por varios riesgos por el trabajo. Una persona que está laborando en lugares altos corre el riesgo de sufrir un accidente. Entonces, esto también se refiere a lo físico, ¿sale? Y en ambiente, ¿cuáles son algunos
factores que vimos en el ambiente. Vimos un concepto muy importante, chicos, que era el reservorio. ¿A qué se refiere? Los agentes El que lugar donde va el agente causal. Así es, el reservorio se refiere a aquellos organismos o personas o animales que son capaces de alojar un agente causal y que pueden generar la transmisión de esto, ¿sale? De este agente patógeno. Ahora, ¿nosotros podemos ser reservorios? Sí. Sí, Así es, nosotros somos reservorios humanos. Los animales también. también los animales son reservorios animal. Entonces, como les decía, nosotros somos capaces de alojar un agente causal, pero también de transmitirlo, ¿sale? Precisamente aquí en ambiente, chicos, también vimos los tipos de transmisión. ¿Cuáles son? Son 3. Estamos en la tríada ecológica, ¿sale? La ficha número 2. Reservo. ¿Qué dijo? Directa, indirecta. Y por vector. Así es, chicas. Transmisión Sí. directa, indirecta y por vector. La directa, su nombre lo dice, ¿sale? Se contagia a una persona a otra a través del contacto físico. La indirecta se De necesita, objetos. así es, de algún objeto para poder transmitir algún agente patógeno. Aquí comentábamos el caso del VIH, que ¿de qué manera se transmitía? ¿Directa, indirecta o por vector? Directa e indirecta, ¿no? Así es, directa por el contacto físico a través de las relaciones sexuales, por ejemplo, e indirecta a través de las jeringas contaminadas, ¿sale? Ok, chicos, entonces acuérdense, son 3 periodos, son 3 tipos de transmisión, directa, indirecta y por vector. Ok, esto es con respecto a la tríada ecológica, la ficha número 2. Ahora vamos a la ficha número 3, que es historia natural de la enfermedad. Si no encuentran sus post-its, pues ahí en la ficha hagan anotaciones o en un papelito en su libreta, ¿sale? Ok, ¿qué es la historia natural de la enfermedad o para qué nos sirve? Es la evolución ordenada de un proceso patológico desde el comienzo hasta la resolución que puede remediarse según en diversas circunstancias, recuperación, cronicidad, incapacidad o muerte. Se Así define es. como un proceso natural que sigue una enfermedad sin que el hombre intervenga. Así es, chicos. La historia natural de la enfermedad nos va a ayudar a describir paso por paso el proceso de una persona desde que es sana hasta que enferma, tiene su tratamiento, en algunos casos su recuperación y en otros la muerte. Entonces, aquí es donde les comentaba que no quiero que se vayan a confundir con la tríada ecológica. La tríada ecológica es un proceso que va a estar en constante movimiento, van a interactuar esos 3 factores y la historia natural de la enfermedad nos va a describir paso por paso la enfermedad de una persona, ¿sale? Desde que está sana hasta que tuvo su tratamiento, tuvo una recuperación o tuvo en alguno de los casos que llegar a la muerte. Ahora, la historia natural de la enfermedad se divide en 2 periodos, chicos. Anótenlos. ¿Cuáles son? Prepatogénica y patogénica. Así es, periodo prepatogénico, que se refiere a qué? Antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad. Y periodo patogénico, que es durante y después de, ¿sale? Y aquí también vamos a encontrar 2 etapas, chicos. ¿Cuáles son? Etapa clínica y etapa Subclínica y clínica. Así es, etapa subclínica y etapa clínica, que estas 2 etapas se encuentran en el periodo patogénico, ¿sale? Que es cuando se da un diagnóstico, se da un tratamiento, se da un seguimiento y en muchos casos se da pues rehabilitación, que es el siguiente tema. Niveles de prevención, chicos, la ficha número 4. ¿Cuántos son? 3. Nivel primario, terciario, secundario y terciario. Así es. Nivel primario, que se enfocan a aquellas acciones antes de que la enfermedad aparezca. ¿Sale? Recuerden, deben entender a qué se refiere cada prevención. La primaria, acciones antes de que la enfermedad aparezca. Por ejemplo, campañas publicitarias.
¿sale? Brindar información, utilizar métodos anticonceptivos. La prevención secundaria es cuando apenas empiezan a haber algunos signos, algunos síntomas, algunas anomalías en nuestro cuerpo en el cual nos estamos dando cuenta que algo anda mal y acudimos a chequeos con un médico para que nos pueda dar un diagnóstico certero y así un tratamiento, ¿sale? Esa es la secundaria. Y la terciaria, chicos, ¿a qué se refiere? La rehabilitación. Exactamente, a la rehabilitación. Esto es para algunas enfermedades que no tienen cura, pero que deben tomar un tratamiento para poder mejorar su calidad de vida. Y en el caso de algunas personas que sufren accidentes y que les tienen que amputar alguna parte de su cuerpo para que también puedan valerse por sí mismo y recuperarse, se les da cierto tipo de rehabilitación, tanto física como psicológica. ¿Ok, chicos? ¿En qué periodo se encuentra la prevención primaria? ¿En qué periodo? Prepatogénico. Exactamente, prepatogénico, porque se dan acciones antes de que la enfermedad aparezca. Y las otras dos, tanto secundaria como terciaria, en el periodo patogénico. ¿Sale, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No. Ok, continuamos. Maestra, ¿en qué estaba la secundaria y la terciaria? En el patogénico. Gracias. De nada. Ahora, necesito también que sepan distinguir y que recuerden qué es un signo o qué características tiene y un síntoma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir? Signo y síntoma. Signo ¿No? es algo que se puede ver y síntoma es algo que siente la persona. Signo es algo que se puede medir, ¿sale? Ajá. Que se puede medir, por ejemplo, la temperatura corporal. Y síntoma, pues sí, como su compañero lo dice, algo que siente la persona, pero que no se puede medir. Por ejemplo, dolor de cabeza, vómito, náuseas, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. El signo se mide y el síntoma no, se siente, ¿ok? Mecanismos de defensa en el cuerpo humano, chicos. Pasen a la ficha número 5. Ok, ¿cuáles son algunos mecanismos que sirven como defensa en nuestro cuerpo humano? Tenemos muchos elementos, por ejemplo, la tos, el estornudo. A través de ellos nosotros eliminamos parte de las bacterias, de los microbios, de los virus que se están alojando en nuestro organismo. Ahora, también el lagrimeo, la saliva, las mucosas también nos ayudan como mecanismos para poder atrapar estas partículas de microorganismos que se quieren adentrar en nuestro cuerpo, ocasionándonos un daño. Entonces, estos serían algunos mecanismos de defensa en el cuerpo humano. Ahora vamos a pasar al sistema inmunológico, que tiene mucho que ver con esto. Ficha número 5, igual. ¿Cuál es una función de este sistema inmunológico? ¿Quién me puede decir? Función del sistema. Ayudar a combatir algunas enfermedades o infecciones. Así es, nos ayuda a combatir enfermedades, infecciones que son causadas por agentes biológicos, por ejemplo, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son algunas partes del sistema inmunológico? La inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Inmunidad, ajá, tipos de inmunidad activa, pasiva, natural, artificial. Acuérdense que nuestro cuerpo, por naturaleza, tiene cierto tipo de inmunidad que se da a través de unas, principalmente unas células. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las células de defensa? Glóbulos blancos. Ajá. ¿Los Linfocitos rojos? T, linfocitos B. No, los glóbulos rojos no. ¿Sale? Son los blancos. Linfocitos B y linfocitos T. Ahora, nosotros tenemos de esa manera, de manera natural, cierta defensa. Y de manera artificial, ¿cómo obtenemos la inmunidad, chicos? ¿A través de qué? Anticuerpos. Anticuerpos generados por qué? Desarrollados en respuesta a una vacunación. Ajá. Ah, Por pero es las que esa es la activa. vacunas.
Así es, por las vacunas o también por ciertos antibióticos que se dan a la persona para poder hacer que su cuerpo se encuentre más fuerte y tenga este tipo de inmunidad, que es la artificial, ¿sale? ¿Cuáles son algunas partes que forman el sistema linfático, chicos? Vaso, ¿qué otro? Timo, Timo, médula ósea, placas de vasos, Peger, ujú, amígdalas, ujú, vasos linfáticos, ganglios. ganglios. Entonces, todas estas partes van a trabajar en conjunto para que nuestro cuerpo tenga todo este tipo de inmunidad y pueda atacar ciertos agentes causales que pueden provocar una enfermedad, ¿sale? Pasamos a otro tema. Esos fueron los tipos de inmunidad. Sexualidad humana. Ficha número 10. Ok, chicos, la sexualidad humana, recuerden que no solamente enfoca el tener a lo mejor relaciones sexuales, un hombre con una mujer, o mujer con mujer, hombre con un hombre. Esto va más allá, ¿sale? Aquí hablábamos en sexualidad humana acerca de los tipos de identidades, los roles de género, entonces enfoca todo lo que es a lo mejor biológico, psicológico, pero también social. Ahora, vimos en la parte biológica que había diferencias o hay diferencias entre un hombre y mujer, las cuales están basadas en siete, ¿cómo se llaman? 7 tipos de sexo biológico. El primero, el sexo cerebral. Aquí, esto para que lo entiendan es muy fácil. Su mismo nombre se los va a determinar. El sexo cerebral, ¿a qué se refiere? A las diferencias anatómicas del cerebro entre un hombre y una mujer. Es decir, la mujer tiene a lo mejor diferentes terminaciones nerviosas, las cuales le permiten hacer cierto tipo de actividades al mismo tiempo, ¿sale? El sexo cromosómico, ¿a qué se refiere? Su nombre se los dice. Las diferencias entre los cromosomas que tiene cada uno, como cromosomas X o Exactamente. cromosomas Y. Así es. ¿El hombre qué tipo de cromosomas tiene? X y Y. Así es, XY. ¿Y la mujer? Y. XX. Sí, perdón. ¿Sale? XX, la mujer. Entonces, como les decía, su mismo nombre se los va a determinar. Por ejemplo, el sexo hormonal, ¿a qué se refiere? A la diferencia de generación de las hormonas. Así En es, a el las caso de diferentes hormonas. progesterona y Estrógenos, en el caso de la mujer, testosterona en el caso del hombre, por ejemplo, ¿sale? Y el sexo gonadal, son gónadas reproductoras. En el caso del hombre son los testículos, y en el caso de la mujer, chicos, los ovarios. ovarios. Así es. Estas gónadas son las encargadas de producir las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales masculinas? Los espermatozoides. Espermatozoides. ¿Y de la mujer? Los óvulos. Así es, los óvulos. Entonces, como les decía, su mismo nombre se los va a determinar. Por ejemplo, cuando hablamos de sexo, de órganos sexuales externos e internos, pues hablamos de la morfofisiología de los aparatos reproductores del hombre y la mujer. Por ejemplo, estos acuérdense que se van a clasificar en partes externas y partes internas, pero todavía no vamos a ir, espérenme tantito. Pasamos con identidad sexual. Aquí vamos a hablar sobre la identidad egodistónica y egosistónica. ¿Sí recuerdan la diferencia? ¿Qué es una persona egosistónica? Cuando no le gusta lo que tiene anatómicamente. Cuando le gusta. Así es. Recuerden, egosistónico, sistónico se refiere a que sí le gusta, sí está de acuerdo, ¿sale? Ego se refiere a su apariencia física y aparatos reproductores también. Ahora, cuando hablamos de una persona egodistónica, distónica se refiere a que no le gusta, que no se siente conforme,
no se siente a gusto. Entonces es una persona que no le gusta su apariencia y en muchos de los casos opta por hacer ciertas cosas como cirugías para cambiar esa apariencia física. Aquí vamos a encontrar el caso de las personas que son transexuales, hablábamos de ese ejemplo, ¿sale? Y ahora, chicos, cuando hablamos de una persona sociocistónica, ¿a qué se refiere? Socio. De acuerdo y se ejerce el comportamiento del individuo Ajá, de los roles, ¿sale? Cuando con hablamos base de al una... sexo al que pertenece y Ajá. como la sociedad lo espera. Así es, una persona sociocistónica es aquella que sí está de acuerdo con el rol que le establece la sociedad. Por lo tanto, una persona que es sociodistónica son aquellas que no aceptan el rol que establece la sociedad. Aquí sí quiero también que no haya confusión, chicos, porque va a venir en el examen. Entonces, recordemos, cuando hablamos de ego, hablamos de la apariencia física. Cuando hablamos de socio, hablamos de los roles de género, ¿sale? Que establece la sociedad. Cuando hablamos de distónico, es aquello que, ¿qué? Distónico. Que no le gusta o que Que no no está de le acuerdo. gusta o que no está de acuerdo. Y cuando hablamos de sistónico, Que está Que sí está. concuerdo o le gusta. Exactamente, ¿sale, chicos? Perdón, maestra, ¿lo de socio qué era? Es que me confundí. Sociodistónico se refiere a los roles sociales. Sociodistónico que no está de acuerdo y sociocistónico que sí está de acuerdo con el rol que le establece la sociedad. ¿Sale? Entonces, analicen bien, chicos, las palabras que vengan en el examen. Por ejemplo, su nombre se los está diciendo. Cuando hablamos de sociodistónico, socio es de sociedad, distónico de distorsión que no está de acuerdo, que se distorsiona su identidad. ¿Sale? ¿Y qué son los roles de género, chicos? Lo acabamos de decir, con la identidad sociodistónica y sociocistónica. El rol de género El son rol que aquellos... se propone por la sociedad, ¿no? Ajá, son aquellos papeles que deben cumplir según la sociedad lo marca, ¿sale? Ok. Ahora pasamos con salud sexual, que es la ficha número 12. Aquí en lo de salud sexual abarcábamos, por ejemplo, dos puntos muy importantes que están incluidos en la ética sexual. ¿Cuáles son, chicos? Ética y moral. Así es, la ética y la moral. ¿Sale? Ay, perdón que les interrumpe. No, está bien, me parece perfecto porque sé que sí tienen la idea. ¿Sale? Por eso me gustaría que todos participaran para que yo conociera así cuáles son sus dudas y en cuáles podemos aclarar los puntos. Ok, chicos, entonces la ética sexual se basa en ética y moral, que son todas aquellas normas, todos aquellos principios, los cuales se deben establecer de cierta manera para que pueda tener una persona una salud adecuada, una ética sexual, ¿sale? Y aquí también abarcábamos otro concepto importante que se llama virginidad. ¿A qué se refiere? Recuerden que les decía que es un concepto muy sencillo y muy claro. Cuando una persona no ha tenido relaciones sexuales desde el nacimiento. Así es, cuando una persona no ha tenido ninguna relación sexual, ya sea hombre o mujer. Sale eso de los mitos de que si no sangra en su primera relación sexual, que no era virgen, eso no es cierto. Simplemente se enfoca a aquellas personas que no han tenido relaciones sexuales. ¿Sale? Pasamos con... Ahora sí, la morfofisiología de los aparatos reproductores. ¿Cuáles son las partes externas e internas del aparato reproductor masculino? Y externas. Testículo, epidimio, Epidídimo, conducto deferente, conductos deferentes, vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales. Bulbouretrales, ajá. Así es, chicos. Y recuerden que cada una de estas partes tiene una función importante para la reproducción humana. Por ejemplo, ¿cuál es una función de los testículos?
¿Qué ocurre aquí? La producción de espermatozoides. Así es, la producción de los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, ¿sale? ¿Y para qué sirven los conductos deferentes? Traslada los espermatozoides hacia las glándulas o anexas. Ay, no sé qué dice Así ahí. es. Los conductos deferentes se van a encargar de conducir a los espermatozoides, ¿sale? Y así cada una de estas partes va a tener una función en específico para la reproducción humana. Ahora vamos con el aparato reproductor femenino. Díganme cuáles son las partes, tanto externas como internas. Vulva, ¿qué más? clítoris, vagina, Clítoris, vagina, trompas de útero, falopio, trompas de ovarios, falopio. Ajá. óvulos. Así es. Y también cada una de estas partes cumple con una función. Por ejemplo, ¿dónde se producen los óvulos? Que son las células sexuales femeninas. ¿En dónde se producen, chicos? Los óvulos. En los ovarios, ¿sale? Entonces aquí se producen estas células sexuales femeninas y pasan por ciertos conductos también. ¿Quién me puede decir cuáles son estos conductos? Oviductos. Ajá. ¿Y qué otra parte del aparato reproductor femenino sirve como conducto de estos óvulos? Que miden aproximadamente 10 centímetros cada uno. Las trompas de falopio. Así es, las trompas de falopio, ¿sale? El útero, la vagina, por ejemplo, sirve también como canal durante el parto y para que pueda salir la menstruación o el sangrado durante el ciclo menstrual, que es el siguiente tema al cual vamos. Dentro del ciclo menstrual hubo algunos datos importantes que les comenté que quería que anotaran en sus apuntes. Por ejemplo, ¿quién es el encargado de regular este ciclo? Para que lo anoten, chicos, en la ficha número 13. ¿Quién se encarga de regular el ciclo menstrual? Es un eje que consta de varios elementos. ¿Cuál es? Eje hipotálamo. ¿Qué más? A ver si se acuerdan. Eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Anótenlo. Sí. Este eje se encarga de regular todo el ciclo menstrual, generando también diferentes hormonas, las cuales ayudan a este proceso. ¿Sale? ¿Eje hipotálamo y qué? Hipófisis, con H al principio. Hipófisis, ovario. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son algunas hormonas que se producen? Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, ¿qué otras? Estrógenos, ¿sale? Ahora, ¿cuánto dura aproximadamente el ciclo? O de cuántos días a cuántos días puede variar dependiendo la persona. De 25 a 35 días, ¿sale? Recordemos que todos los organismos son diferentes, entonces en algunos va a variar. Y se dividía, chicos, en tres fases. ¿Cuáles eran? Les digo la primera, fase menstrual. ¿Qué otra? Folicular, Folicular y ovulatoria. la folicular va dentro de la ovulatoria. La última es la fase lútea, ¿sale? Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Ya nos queda poquito tiempo, entonces ya casi. Los anticonceptivos, chicos. Este tema está más cortito, está más sencillito. ¿Cuáles son los diferentes o la clasificación de los métodos anticonceptivos? Tenemos los métodos hormonales. Por ejemplo, ¿cuáles van en los hormonales?
Parche, anillo vaginal, parche, anillo, Píldoras. píldoras, Implante hormonal. implante, DIU. DIU hormonal, ¿sale? Serían estos métodos anticonceptivos. ¿Estos métodos te van a prevenir contra infecciones de transmisión sexual? no, No. Ok. Los siguientes, los métodos de barrera. Recuerden, su nombre lo dice, los de barrera impiden el paso de los espermatozoides para que puedan ser fecundados los óvulos. ¿Cuáles tenemos aquí? Condón. Diafragma, DIU, condón, DIU de cobre. Especifiquen, Capuchón chicos, ¿sale? cervical. Capuchón cervical, esponja, diafragma, ya lo dijeron, ¿verdad? Ok, entonces... condón femenino. También condón femenino, exactamente. Ahora, de estos que son métodos de barrera, ¿cuáles son los que te previenen o ayudan a prevenir infecciones? los Condón condones. femenino y masculino. Así es, condón masculino y femenino, ¿sale? Nos faltan cuáles son los métodos naturales. Moco cervical, Cervical, Coito interrumpido. coito interrumpido, ajá, El calendario, algo así, ¿no? el método del ritmo, ujú. ¿Qué otro? Temperatura basal y de lactancia materna, ¿sale? Ahora díganme cuáles son de estos los que les ayudan a prevenir una infección de transmisión sexual. ninguno. Ninguno, ¿verdad? Ok. Los métodos definitivos, permanentes. Vasectomía. Vasectomía y Ligadura de trompas. Ligadura de trompas o también conocida como salpingoclasia, ¿sale? La salpingoclasia, ¿a quién se le realiza? ¿A hombres o mujeres? Mujeres. A mujeres. Y la vasectomía al Hombres. hombre. Así es, chicos. Recuerden aquí, por ejemplo, de este método, anteriormente se hacía ¿qué? Una ligadura, ¿sale? Se amarraban las trompas, se amarraban los conductos, pero se opta el día de hoy por cortarles y hacer una pequeña, ¿cómo se llama? Para que queden selladas y así no se puedan generar de nuevo o regenerar. Ok, entonces esos son los métodos anticonceptivos, chicos. Nos faltan las infecciones de transmisión sexual, ya para terminar. Ok, recuerden que estas enfermedades se daban por diferentes microorganismos. ¿Cuáles son los causantes de estas infecciones? Bacterias, virus, Hongos, virus, bacterias, parásitos, protozoarios. Así es. Díganme una enfermedad provocada por bacterias. Clamidia. clamidiasis, Clamidiasis. Por virus, VIH. VIH. herpes. Así es. Herpes. Exactamente. Entonces, de este tema, chicos, pues fue el último que estuvimos abarcando, entonces creo yo que no va a haber tanto problema con la información. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, fíjense bien, este video también les va a servir como guía de estudio, aparte de las fichas que estuvieron complementando ahorita y que ya tienen, las van a estudiar y también el video pueden dar un repaso para que puedan recordar los temas que estuvimos viendo durante el módulo 1 y módulo 2. Ahora, el viernes es el examen, no se les olvide, de 9 a 9:35, únicamente tienen 35 minutos para poderlo responder. ¿Hay alguna duda, chicos, ya para despedirme? ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, chicos, entonces les deseo mucho éxito en todos sus exámenes, cuídense mucho y que tengan una bonita semana. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias, Un maestra. saludo, Bye, maestra, de gracias. nada.